Hola, buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien en casa. Bienvenidos al video número 4 del curso de productos derivados. El día de hoy vamos a ver el tema de los swaps, que va a ser el tercer instrumento que vamos a ver de este estilo. Y esta va a ser la agenda que vamos a seguir el día de hoy. Vamos a ver su definición y cómo es su funcionamiento desde un panorama general. Y vamos a ver cómo podemos utilizar los swaps para transformar obligaciones y cómo se le da el tratamiento desde el punto de vista de los market makers. También vamos a ver cómo se evalúan los swaps y vamos a terminar el video definiendo algunos tipos de swaps que van a estar variando, ¿no? La idea general es que son instrumentos muy similares, pero algunos van a tener ciertas características que los van a diferenciar de otros, pero ya es meramente conceptual. Entonces, con eso estaríamos cerrando el video del día de hoy. Entonces, pues vamos a empezar con la definición de un contrato swap, que pues un contrato de este estilo es un acuerdo entre dos partes en donde ambas se comprometen a hacer un intercambio de flujos de efectivo en el futuro. En el contrato o al momento en el que se inicia el contrato, se establecen las fechas en las que se van a estar haciendo los intercambios y la manera en cómo se van a estar calculando los montos de esos flujos que se van a intercambiar. Un poquito de su historia. La primera transacción de este estilo surgió en 1981 a través de una negociación entre IBM y el Banco Mundial. En ese entonces, el Banco Mundial tenía préstamos que estaban en dólares estadounidenses, mientras que el IBM tenía préstamos denominados en marcos alemanes y francos suizos. Entonces, el acuerdo que se hizo fue que el Banco Mundial iba a hacer pagos de intereses sobre los préstamos de IBM, mientras que IBM a cambio iba a hacer pagos de intereses sobre los préstamos del Banco Mundial, ¿no? En las respectivas divisas. Y pues esa fue la primera transacción que dio origen a este tipo de instrumentos. Desde ese entonces hasta hoy en día, pues han cobrado bastante popularidad y principalmente se transaccionan en el mercado over the counter, es decir, entre empresas privadas, ¿no? Sin embargo, también en Mexder tenemos contratos de swaps sobre algunas tasas de interés. Ahí, si gustan, en la parte de productos en el sitio web de Mexder pueden encontrar cuáles son los contratos de swaps que tienen, ¿no? Y pues bueno, usualmente para el cálculo de los flujos de efectivo vamos a ocupar o vamos a necesitar conocer el valor futuro de una tasa de interés, de un tipo de cambio o de alguna otra variable del mercado. Los swaps pueden hacerse sobre varias variables, principalmente sobre tasas de interés, que son los que vamos a estar estudiando en este video. Sin embargo, también vamos a ver un par de ejemplos de cómo funcionan los swaps cuando es con un tipo de cambio, con alguna divisa o sobre algún índice bursátil. ¿Cómo funciona o cuál es el mecanismo del funcionamiento de este tipo de instrumentos? Va a haber un monto que se va a denominar monto nocional, que va a ser la suma de capital o principal sobre el cual se van a basar los pagos del contrato. Entonces, en el caso específico de los swaps de tasas de interés, el acuerdo va a ser entre dos partes, en donde una va a estar pagando flujos a tasa variable y otra va a estar pagando flujos a tasa fija. Entonces vamos a ver un ejemplo para ilustrar su funcionamiento. Vamos a suponer que tenemos un contrato swap sobre la TIE entre BBVA y HSBC que inició el 1 de enero del 2015 y tuvo una vigencia de 2 años. Se acordó que los pagos se iban a estar haciendo el primer día hábil de cada trimestre sobre un monto nocional de 10 millones de pesos. Entonces aquí, pues como sabemos que las tasas son anuales, vamos a tener que dividirlas entre el número de trimestres que hay al año, ¿no? Porque es el número de pagos que va a haber. Entonces el deal fue que HSBC le va a hacer pagos a BBVA a una tasa de 3.9% compuesta trimestralmente, mientras que BBVA hará pagos a HSBC sobre la tasa TIE a 28 días. Gráficamente, así es como se estarían haciendo los intercambios. BBVA paga tasa TIE a HSBC y HSBC paga a 3.9% fijo a BBVA. Entonces, en ese sentido, BBVA es el pagador de la tasa fija, mientras que HSBC es el pagador de la tasa variable. No, perdón, se los puse al revés. HSBC es el pagador de la tasa fija, mientras que BBVA es el pagador de la tasa variable. Entonces, en esta tablita nosotros podemos ver el resumen de cómo fueron los intercambios de los flujos. Este ejemplo lo hice a propósito en el 2015 para que nosotros podamos ver cómo se comportó el swap a lo largo de toda la vigencia, ¿no? Pero estamos hablando de que si el día de hoy nosotros iniciamos un contrato de swap, pues no podemos saber
con certeza cuáles van a ser los flujos, al menos de la parte variable, porque va a depender mucho de cómo esté la tasa TIE, si es que el contrato fuera sobre la TIE, ¿no? Entonces, el funcionamiento de este tipo de swaps es que el 1 de enero de 2015 se inicia el contrato y en ese entonces se ve cuál es la tasa TIE que está vigente y se fija que esa es la tasa con la que se va a hacer el primer pago dentro de 3 meses, que va a ser este de aquí. Cuando se haga el primer pago, se va a ver cuál es la tasa TIE que está vigente en ese momento y es la que va a servir para hacer el pago del siguiente trimestre. Y así vamos a estar desfasados un trimestre. Aquí se adelanta para que nosotros podamos fijar ambos pagos en el momento inicial, ¿no? Entonces, si quisiéramos ver, esta tabla la hice desde la perspectiva de HSBC, ¿no? Entonces, como ya pasó, podemos saber cuáles son las tasas TIE que estuvieron vigentes en ese momento y pues podemos calcular el flujo variable que se pagó. En este caso, el pagador de flujo variable es BBVA y esos son los montos que estuvo pagando en cada uno de los trimestres, mientras que HSBC estuvo pagando la cantidad fija de 97.500. Entonces, nosotros podríamos calcular el flujo neto, pues que sería la diferencia entre lo que está recibiendo HSBC menos lo que está pagando, que vemos que en los primeros trimestres resulta en cantidades negativas y en los últimos 3 trimestres resulta en cantidades positivas. Desde una hoja de cálculo de Excel, nosotros pudiésemos calcular esta tabla. Lo único que tendríamos que hacer para la parte del flujo variable, pues sería tomar el monto nocional y multiplicarlo por la tasa vigente dividida entre 4, que es el número de trimestres que hay en el año. Entonces aquí en la fórmula estoy poniendo dividido entre 100 porque aquí las tasas las estoy poniendo en por ciento, ¿no? No las estoy poniendo en puntos decimales. Entonces, pues como pueden ver, está desfasada, ¿no? La tasa que estaba vigente en el trimestre anterior es la que determina el pago del trimestre actual, mientras que en la parte de los pagos fijos, pues ahí son el monto nocional por la tasa que se haya acordado, que sería la fija. Entonces, pues aquí ya podemos ver que son los mismos resultados. Aquí estos los puse negativos porque era para denotar que estamos haciendo ese pago. Como estamos desde la perspectiva de HSBC, negativo significa que HSBC paga y positivo es que HSBC recibe, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver los flujos netos de cada trimestre y si al final nosotros sumamos todo, vemos que aún así sigue siendo una cantidad negativa de menos 28,000 pesos. Entonces, en este contrato podemos ver que al final HSBC es quien estuvo teniendo pérdidas, mientras que BBVA es la parte que resultó ganadora en el acuerdo. Y pues en esencia, este es el funcionamiento de un swap. No se fija la tasa de interés que va a ser fija, se determina cuál va a ser la que va a ser variable y con base en eso se van a determinar los flujos. Entonces, de nuevo, en esta yo utilicé las tasas TIES que estaban vigentes al momento, puesto que ya es en el pasado y podemos saber cómo terminó el swap de manera exacta, ¿no? Si estamos iniciando un swap al día de hoy, entonces ahí tendríamos que hacer uso de las tasas forward para hacer la evaluación, pero eso lo vamos a ver a continuación. Antes de ver eso, vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar los swaps para transformar obligaciones. Una obligación financiera, pues es un título de deuda negociable de diversas empresas y gobiernos que se emplea como herramienta de financiamiento, ¿no? Los contratos de swaps pueden utilizarse para transformar el esquema de cierta obligación que el contratante tenga. Entonces vamos a manejar el mismo ejemplo del contrato y vamos a ver cómo podríamos utilizar este instrumento para cambiar la forma de una obligación. Entonces vamos a imaginar que HSBC, o sea, adicional al swap, tiene pedido un crédito a una tasa variable por un monto de 10 millones de pesos y que paga intereses por ese crédito a una tasa TIE más un punto porcentual, o sea, la tasa TIE a 28 días más 1%. Después de entrar en el contrato swap, pues va a tener los siguientes 3 flujos de efectivo. Va a pagar la TIE más el 1% a la institución que le otorgó el crédito. Va a recibir la TIE a 28 días a través de los pagos del swap y va a pagar 3.9% a través de los pagos del swap. Entonces, los 3 tipos de flujo hacen que al final los pagos sean a una tasa del 4.9%. O sea, lo que HSBC está pagando a TIE más 1%,
la parte de TIE se anula con lo que está recibiendo, pues, técnicamente está pagando la TIE y la está recibiendo, ¿no? Entonces esta parte se va y queda solo el más 1% y el 3.9% de los pagos que HSBC estaría haciendo en el swap. Entonces si lo sumamos, pues ya quedaría el 3.9%, perdón, aquí es 4%, perdón, sería el 3.9 más el 1%. Perdón, sería, sí está bien, 4.9%. Es un punto porcentual. Se me pasó, pensé que eran puntos base. Sí, es el 3.9% más 1% nos da el 4.9%. Entonces, para HSBC, entrar a este contrato del swap tuvo el efecto de transformar sus pagos que tenía a tasa variable a pagos de tasa fija de 4.9%. Y en ese sentido, pues ya modificó la obligación. Digo, al final la obligación se sigue siendo la misma, ¿no? A la institución que le otorgó el crédito le está pagando TIE 28 días más 1%, sin embargo está recibiendo la parte de TIE a 28 días también. Entonces eso hace que se vuelva fija la tasa que de manera neta estaría pagando por sus obligaciones. Por otro lado, supongamos que BBVA tiene pedido un crédito a 3 años por 10 millones, en donde estaría pagando una tasa fija de 5.2%. Después de entrar al swap, pues va a tener los siguientes tres flujos. Va a pagar el 5.2% a la institución que le otorgó el crédito, va a pagar la TIE a 28 días a través de los pagos del swap y va a recibir un 3.9% a través de los pagos del swap. Entonces, los tres tipos de flujo hacen que al final el pago para BBVA sea de TIE 28 días más 1.3%, por lo que para BBVA el swap tuvo el efecto de transformar su crédito a tasa fija a un crédito de tasa variable de TIE 28 días más 1.3 puntos porcentuales. Entonces aquí no necesariamente sería algo malo, ¿no? Podrían decir, pero no tiene sentido porque si ya tiene un crédito a tasa fija, pues entonces no tendría sentido que lo mueva a tasa variable. Si se piensa que la tasa TIE puede decrecer en lo siguiente, acuérdense que es por 3 años, entonces si se piensa que la TIE puede bajar en el transcurso de los 3 años, entonces tal vez sí podría conseguir un beneficio, puesto que la tasa fija que pagaba era del 5.2%, ¿no? Entonces si le quitamos ese 1.3%, nos queda 3.9%. O sea, necesitaríamos que la TIE sea menor a 3.9% para que este cambio le haya beneficiado a BBVA, puesto que en lugar de pagar una tasa alta de 5.2%, estaría pagando una tasa más baja, ¿no? Supongamos que la TIE llega a 2%. Entonces, la tasa TIE de 2% más 1.3 nos daría una tasa de 3.3% y pues estaría reduciendo lo que está pagando en comparación con el 5.2%. Entonces, de manera gráfica, así es como estaría sucediendo, ¿no? Tenemos que HSBC tiene sus pagos a tasa TIE 28 días más 1% y tiene que pagar también a BBVA 3.9%, pero también está recibiendo la TIE a 28 días. Entonces se cancela esta parte y solo nos quedaría los pagos de 3.9% más el 1%. Por el otro lado, pues BBVA está pagando el 5.2% fijo, está recibiendo el 3.9% y está pagando la TIE a 28 días. Entonces aquí esas son las que se estarían cancelando, resultando en el 1.3%, que al final, pues BBVA estaría pagando TIE más 1.3%. Esto también puede aplicar para transformar otras obligaciones o activos como bonos, por ejemplo, ¿no? Pero con este ejemplo es suficiente por ahora. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de los market makers? Es muy poco probable que dos empresas se pongan en contacto con una institución financiera en el mismo momento para tomar posiciones opuestas en exactamente el mismo swap. Entonces, en seguimiento a esto, las instituciones financieras actúan como market makers para los swap. Eso significa que están preparadas para entrar a una posición en un swap sin tener la otra parte. Entonces, esas instituciones tienen que encontrar la forma de cómo cubrirse ante dicho riesgo y lo pueden conseguir a través de otros bonos, a través de forward rate agreements o a través de futuros sobre tasas de interés, ¿no? Eso les ayuda a que compensen ese riesgo que están tomando. Entonces, podemos ver el mismo esquema con el mismo swap entre BBVA y HSBC, solamente que ya viendo cómo funcionaría con una institución financiera de por medio. Generalmente, la institución financiera va a cobrar algo que se le conoce como bid offer spread, que va de 3 a 4 puntos base.
El promedio entre el bid y el offer es conocido como tasa swap y la ganancia por el spread de la institución financiera es por asumir el riesgo de que alguna de las dos instituciones caiga en incumplimiento. Entonces, ¿qué estaría pasando? Antes, HSBC le pagaba directamente a BBVA 3.9%. Ahorita lo que va a suceder es que HSBC le va a pagar a la institución financiera 4.1% y la institución financiera le va a pagar a BBVA 3.7%. O sea, HSBC termina pagando más y BBVA termina recibiendo menos. Entonces, esto es porque en este caso está considerando un spread de 4 puntos base. Si nosotros sacamos la diferencia entre 3.7 y 4.1, nos da 0.4, que es este spread que estaría cobrando la institución financiera. Entonces, esto es algo que tiende a suceder cuando hay intermediarios de por medio, ¿no? Y pues ese spread, pues al final es como, pues, la tasa del swap sería como un promedio entre 3.7 y 4.1. Entonces, pues bueno, así lo utilizan los market makers. Y pues una vez dicho esto, ya podemos pasar a lo que les había comentado. Voy a regresarme tantito al ejemplo. En esta tabla nosotros pudimos ver el valor del swap o la ganancia al final o pérdida en este caso, porque fue en el pasado y conocíamos las tasas de TIE que fueron pues las que estuvieron vigentes en cada uno de estos momentos. Ahora vamos a suponer que estamos en el 1 de enero del 2015, pues todavía no ha pasado todo esto y nosotros no tendríamos forma de saber cómo serían estos pagos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar los swaps en términos de Forward Rate Agreements. Un swap puede ser visto como un portafolio de estos instrumentos, ¿no? O sea, consideremos el mismo swap entre BBVA y HSBC que acabamos de ver. Es un trato sobre 2 años que inició el 1 de enero de 2015, ¿no? Entonces, el primer intercambio del flujo es conocido al momento que inicia el contrato, o sea, porque ya sabemos que la tasa TIE vigente en ese momento es de 3.3205% y sabemos que la otra parte va a pagar 3.9%. Entonces, al menos esos dos pagos ya se conocen al inicio del contrato. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos al intercambio del 1 de enero de 2016, que sería este de aquí, este pago lo podríamos ver como un Forward Rate Agreement, en donde la tasa del 3.9% es cambiada por la tasa vista en el mercado el 1 de octubre de 2015, que sería la observación anterior. El intercambio, por ejemplo, del 1 de julio, o sea, este de aquí, lo podríamos ver como un Forward Rate Agreement, en donde la tasa del 3.9% es cambiada por la tasa vista en el mercado el trimestre anterior, ¿no? Que sería el 1 de abril del 2016. Y así en adelante. Entonces, cada uno de esos pagos puede representar un Forward Rate Agreement y entonces podemos evaluar el swap en términos de esos instrumentos. Que ya esos instrumentos los vimos en el video de futuros y forwards. Sin embargo, en ese entonces no vimos cómo se hacía la evaluación. Entonces lo vamos a ver aquí, porque para la evaluación pues necesitábamos tasas forward, perdón. Entonces, en sí, un Forward Rate Agreement individual puede ser evaluado asumiendo que las tasas forward van a suceder en cierto momento. Y dado que para el swap estamos asumiendo que tenemos un portafolio de FRAs, entonces podemos evaluar el swap de la misma forma. Los pasos que tendríamos que seguir son estos. Primero, tendríamos que utilizar la curva cupón cero para determinar las tasas forward sobre la TIE, que serán las que determinarán los intercambios de flujos. Después tenemos que calcular los intercambios de flujo, asumiendo que esas tasas forward son las que van a estar sucediendo en cada uno de los momentos. Y después tenemos que descontar esos flujos utilizando la curva cupón cero de la TIE para obtener el valor del swap. Y eso ya nos daría una idea de cuánto valdría el contrato del swap al inicio, es decir, posicionados en el 1 de enero de 2015, asumiendo que estamos en ese momento y que todavía no conocemos todos esos resultados, ¿no? Entonces, pues aquí ya vamos a emplear lo que vimos en el video anterior. Lo que tenemos que hacer primero, pues, es obtener la curva cupón cero para la TIA 28 días, que ahí utilizaríamos las TIAs que están vigentes del 1 de enero del 2020. Y pues bueno, aquí lo que hice es que estas tasas las obtuve a través del modelo de Nelson y Siegel, como vimos previamente.
y son las correspondientes a cada uno de esos periodos. Déjenme irme a mi Excel. Eh, Aquí está. Esas son las tasas que yo exporté de R después de utilizar el modelo de Nelson y Siegel, ¿no? Que son las mismas que yo estoy utilizando aquí, solamente que aquí estoy filtrando las que corresponden a cada una de estas fechas, que pues las puedo obtener con los días, ¿no? O sea, aquí yo podría agregar la columna de fecha y yo ya sé que el primero va a ser el 1 de enero de 2015, luego va a ser el 2 de enero de 2015 y así puedo correrlo y ya tengo las fechas para cada uno de los momentos. Entonces, pues bueno, esas son mis tasas spot, que serían estas de aquí. Y con estas ya puedo calcular las tasas forward, solamente que aquí las tasas forward ya no las estaría calculando. En el ejemplo anterior, vimos tasas forward de un periodo de un día. O sea, calculamos con esta y con esta, calculamos la tasa forward. Aquí le estamos calculando, pero la tasa forward que está implícita entre el 1 de enero de 2015 y el primero de abril de 2015, o sea, entre trimestre es la evaluación que estamos haciendo. Entonces me voy a ir al Excel para que veamos qué fue o qué es lo que vamos a hacer. Pues bueno, tengo aquí la tasa fija del contrato, que es 3.9%. Tengo aquí el monto nocional, que es de 10 millones de pesos. Aquí tengo las fechas en las que están sucediendo los intercambios. Y aquí tengo los días. Lo único que estoy haciendo es que estoy haciendo las diferencias entre la fecha inicial y la fecha actual. Y en cada uno de estos días es en donde se van a hacer los intercambios. Luego tengo el tiempo en años, que pues simplemente dividí esto entre 360, y realmente debía de ser entre 364. Aquí está. Y pues bueno, para la tasa forward, aquí estoy poniendo esta que es la TIE Spot, porque acuérdense que la primera, o sea, en el primer intercambio, déjenme regresar a la tablita, nosotros ya sabemos cuál es esa TIE que vamos a utilizar. Entonces estoy tomando, aquí es, estoy tomando la tasa Spot que está vigente en ese momento, que es esta de 3.321, que es la que obtuve, bueno, perdón, que es la TIE que está ahí. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es que voy a tomar, bueno, más fácil, me voy a traer primero las tasas spot. Aquí puse, esas son las columnas del flujo variable, el flujo fijo y el flujo neto, que de momento vamos a ignorarlas. Entonces me voy a traer aquí las tasas spot correspondientes a cada una de estas fechas. Entonces me voy a ir en días y lo voy a buscar en esta tablita de aquí. Déjenme fijar celdas. Y aquí está. O sea, esta es la tasa spot que yo estaría teniendo en cada uno de esos periodos, que es la que obtuve de la curva cupón cero. Ahora, con esa tasa spot, yo voy a estar calculando mis tasas forward, que sería pues esta tasa spot multiplicada por su vencimiento, que es de 90 días, menos la tasa spot anterior por su vencimiento, que es de un día, entre la diferencia de los vencimientos. Y con esto ya tengo las tasas forward de cada uno de los periodos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que estoy asumiendo que estas tasas forward o que esas tasas futuras son las que van a estar sucediendo en la TIE conforme pasen esos trimestres. Entonces, los flujos que antes calculé en esta tablita que calculé con las verdaderas TIEs, porque ya sabía cuáles son, pues ahora en ausencia de esa información los voy a calcular con base en las TIEs vigentes. Nada más aquí me parece que la primera es 3.3205. 3.3205. Déjenme cambiarla. Ah, bueno, sí, sí es esa, solo que por los decimales no se veía completa. Ahí está. Entonces, pues nada, ahorita ya hago los flujos exactamente de la misma forma. Tomo la tasa forward, la divido entre 100, la divido entre 4 y la multiplico por el monto nocional. Aquí, la primera, pues obviamente no es la forward, porque acuérdense que tenemos el desfase de que ya conocemos cuál es. Ya a partir de la segunda, sí la calculo con la forward. La tercera también con la forward y así nos vamos. La parte de flujo fijo, pues esta es igual, o sea, son 10 millones por el 3.9 fijo. Y aquí pues ya podemos calcular el flujo de efectivo neto, ¿no? Entonces con ese flujo de efectivo, pues nosotros ya podemos darnos una idea de cómo estaríamos teniendo nuestras ganancias o pérdidas, que en este caso todos están resultando en pérdidas.
Pero antes tendríamos que traer a valor presente estos flujos, porque acuérdense que esto está sucediendo en cada uno de estos trimestres. Entonces, con la curva spot, acuérdense cuál es el procedimiento, déjenme regresar, es usar la curva cupón cero para determinar las tasas forward. O sea, déjenme mover esto porque aquí está. Utilicé las tasas spot y calculé las tasas forward. Ese fue el paso número 1. Paso número 2, calcular los flujos intercambiados, asumiendo las tasas TIES forward que acabamos de calcular. Ya los calculé. Calculé con la tasa forward y esta pues con la tasa fija. Y luego descontar los flujos del swap usando la curva cupón cero de la TIE. Entonces ya calculé los flujos aquí y ya con la curva cupón cero voy a estar trayendo estos flujos a valor presente. Entonces, sería tomar el monto del flujo multiplicado por la exponencial de menos esta tasa. A ver, aquí creo que, perdón, me faltó dividir la tasa entre 100. Déjenme poner acá entre 100. Multiplicada por, pues, el número de periodos que lo voy a traer, que serían en este caso los días. Entonces, estos serían los valores presentes de cada uno de estos momentos. Me faltaría este de aquí, pero me parece que no incluí. Este es el momento 731. Ok, es que yo lo hice hasta el 728. Tendría que extender el cálculo de mi spot para que yo tenga acceso a este valor. Voy a coger la fórmula aquí. Lo vamos a pensar para efectos del ejercicio, que aquí tenemos 729, 730, 731 y le voy a poner un promedio de los últimos. O sea, esto no lo vayan a hacer, esto tendrían que generar la curva spot. Entonces vamos a suponer que esta es, ¿no? Entonces, pues, bueno, no, me falta el rango. Esta. Ahí está. Claro, lo que estamos haciendo aquí es que a mí me faltó, o sea, yo generé mi curva, pero la generé hasta 728 días. La tuve que haber generado 731 días. Entonces aquí esto se generaría en automático con el modelo. Nada más que para no hacerlo ahorita, lo que hice fue que me promedié estos para tener algo indicativo y ese estoy utilizando aquí. No, pero realmente tendría que ser la spot al momento 731. Y ya con este spot, pues yo traigo a valor presente todos estos flujos y al final el valor de mi swap, pues va a ser la suma de estos valores presentes, ¿no? Que en este caso, si yo hiciera mi evaluación al 1 de enero de 2015, estaríamos obteniendo que tendríamos una pérdida de menos 94,267 pesos. Entonces aquí ya entra en juego la parte de las tasas spot, que acuérdense que les dije que igual podemos explorar otros modelos para describirla, hay que ver qué también se está ajustando y pues bueno, dependiendo de eso, pues es lo más cercano que vamos a obtener de nuestra evaluación, que si al final la comparamos con la que tuvimos verdaderamente, o sea, nosotros, déjenme irme, ¿dónde está la tablita? Aquí está. Bueno, no, aquí está el Excel. Nosotros al final tuvimos menos 28,000 de pérdida y aquí estamos teniendo menos 94,000. Digo, estos no los trajimos a valor presente, pero con nuestra evaluación estábamos preparados para tener una pérdida de menos 94,000, cuando realmente pues la pérdida fue de menos, ¿no? De menos 28,000, ¿no? Ya habría que ver el efecto de traer estos flujos a valor presente, pero pues esos ya serían como los exactos porque estos ya estarían utilizando la TIE que estuvo vigente en cada uno de estos momentos. O sea, esta evaluación la podríamos hacer hasta que termina el swap, mientras que esta evaluación es la que nosotros podríamos hacer mientras el swap aún está vigente. O sea, en este caso lo estamos haciendo al inicio del contrato, pero la pudiésemos hacer para el primer trimestre, la pudiésemos hacer para el segundo trimestre. O sea, conforme vayamos avanzando, así como en futuros y forwards podríamos evaluar conforme pasa el tiempo, lo mismo podemos hacer con los swaps. Podemos ir actualizando nuestra evaluación y pues cada vez se va a ir acercando más a lo real, ¿no? Porque al final pues ya vamos a estar utilizando luego las verdaderas tasas. O sea, conforme pasen los trimestres, o sea, si yo quiero evaluar, por ejemplo, en el 1 de octubre de 2015, pues aquí yo ya conozco estas tasas TIE, entonces ya no tendría que utilizar las forwards, sino que utilizaría las TIEs verdaderas y por lo tanto la evaluación que yo estoy obteniendo se estaría acercando cada vez más a la evaluación real.
Y pues bueno, esta es una forma de evaluar los swaps. Otra es a través de bonos. Esto está descrito en la bibliografía que estamos utilizando, pero me parece que esta es suficiente para la evaluación. Eh, Déjenme regresarme hasta aquí. Bueno, esto ya es el resumen de lo que sucedió. Ahora bien, ya vamos a ver los otros tipos de swaps, que ya es como la parte final del video. En la práctica, usualmente los swaps sobre tasas de interés se conocen como IRS, que es Interest Rate Swaps. Pero en la práctica podemos encontrar otros swaps, podemos encontrar swaps sobre índices bursátiles y swaps sobre divisas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo sería un swap sobre un índice bursátil. Consideremos que las contrapartes son un fondo de pensión estadounidense y una administradora de inversiones, que sería una firma alemana, ¿no? Vamos a definir un monto nocional por 80 millones de dólares y cada año el fondo de pensiones acuerda pagar a la administradora de inversiones el rendimiento asociado al Standard Poor's 500, que es el índice bursátil de Estados Unidos. Mientras que por otro lado, la compañía de inversiones acuerda pagar al fondo el rendimiento asociado al índice DAX. O sea, aquí en lugar de que estemos sobre tasas de interés, aquí vamos a ver, ok, cuánto generó de rendimiento el Standard Poor's en este año y esa tasa es la que voy a multiplicar por mi monto nocional y eso te voy a pagar. Y la otra compañía va a decir, ok, yo voy a ver cuánto generó de rendimiento el índice DAX, esa tasa la voy a multiplicar por el monto nocional y eso es lo que te voy a pagar. De hecho, aquí está el ejemplo, ¿no? De esta forma, si los rendimientos asociados a los índices durante el primer año fue de 14% y 10% para el Standard Poor's y el DAX respectivamente, entonces el fondo de pensiones va a pagar ese 14% por los 80, o sea, 11.2 millones de dólares, y la compañía va a pagar el 10% de los 80, que sería 8 millones de dólares. Y así estaría funcionando este tipo de swaps, ¿no? Entonces, estamos hablando de que para las valuaciones, pues ahí ya no necesitaríamos las tasas forward, porque ya no estamos sobre tasas de interés, estamos sobre índices bursátiles. Entonces, lo que necesitaríamos es estimar cuántos serían esos rendimientos que estaría generando cada índice en cada uno de los años, y con eso ya podríamos hacer nuestra evaluación. En el caso de divisas, vamos a suponer que las dos partes son una firma electrónica estadounidense y una compañía de relojes suiza. El monto nocional va a ser de 100 millones de dólares y su equivalente en francos suizos cuando se contrató fue de 127 millones francos suizos. Entonces, cada año por los siguientes 5 años, la compañía estadounidense acuerda pagar a la compañía suiza el 5% de la cantidad nocional en francos suizos, que sería 6.35 millones de francos. Y la compañía suiza acuerda pagar a la compañía estadounidense el 7% del monto nocional en dólares, que en este caso serían 7 millones. Entonces, pues ahí ya estaría igual haciéndose el flujo con base en las divisas, ¿no? Ahí jugaría un papel importante el tipo de cambio que esté vigente en cada uno de esos momentos, ¿no? Porque pues al final tendrían que hacer la conversión de divisas. Pues bueno, ese es un ejemplo también de swaps con divisas. Y vamos a ver algunos otros tipos de swaps que ya son como más generales, ¿no? Vamos a ver el acuerdo CAP y el acuerdo FLOR. En este tipo de contratos, una parte que es el vendedor, a cambio de una prima, acuerda pagar una compensación a la otra parte, que sería el comprador, si una referencia designada es diferente a un nivel predeterminado. En este caso, la referencia, volvemos a lo mismo, puede ser una tasa de interés, puede ser un índice bursátil, puede ser un tipo de cambio, etcétera. Y el nivel establecido suele llamarse strike. Al igual que los otros swaps, estos van a ser basados sobre un monto nocional. Entonces, desde el punto de vista de un acuerdo CAP, este sucede cuando el vendedor acuerda pagar al comprador si la referencia designada excede el strike. O sea, si el valor de referencia es mayor que el strike, el vendedor paga al comprador la cantidad de X, donde X es el monto nocional, por la diferencia del valor actual de la referencia menos el strike. O sea, por ejemplo, vamos a pensar que es la tasa TIE, ¿no? Entonces, yo le digo, yo como vendedor, le digo al comprador, te voy a pagar si la tasa TIE excede el 8%. Entonces, si al final la tasa TIE fue del 10%, entonces yo le voy a pagar esa diferencia de 10% menos 8% multiplicado por el monto nocional. Ahora, si el valor de referencia es menor que el strike, el vendedor no paga nada. Y por otro lado, el acuerdo FLOR
es cuando el vendedor acuerda pagar al comprador si la referencia designada está por debajo del strike. O sea, sucedería algo igual. O sea, si yo te digo, te voy a pagar si la TIE se encuentra debajo del 8%. O sea, si al final la TIE fue del 5%, entonces la diferencia que hay entre 8 y 5 la multiplico por el monto nacional y eso es lo que se le estaría pagando al comprador. Y del mismo modo, si le excede, entonces no hay ningún pago. Esos son los acuerdos cap y flor. Y pues bueno, en este caso el comprador paga una prima que representa la cantidad máxima que el comprador puede perder y la cantidad máxima que el vendedor puede ganar. En este sentido, el comprador de un CAP se beneficia si el valor de la referencia designada está por arriba del strike, porque el vendedor lo compensa. Y el comprador de un floor se beneficia si la referencia designada está por debajo del strike, ya que el vendedor deberá pagarle la diferencia. Entonces, esos son los escenarios en donde se estaría beneficiando el comprador en cada uno de este tipo de contratos. Pues vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una compañía entra a un acuerdo CAP de 5 años con Citibank con una cantidad nocional de 50 millones. Los términos del CAP especifican que si la LIBOR excede el 8% el 31 de diciembre de cada año en los siguientes 5 años, Citibank va a pagar a la compañía la diferencia entre el strike, que es el 8%, y la LIBOR. La prima que paga la compañía cada año a Citibank es de $200,000. Entonces, el flujo sería el siguiente, ¿no? Si la LIBOR es mayor al 8%, entonces la compañía la compañía paga 50, perdón, sí, 50 millones de dólares por la diferencia entre la LIBOR y el 8%. Si la LIBOR es pequeña, entonces Citibank no pagará nada. Esos dos son en términos de Citibank. Si la tasa LIBOR es mayor que el 8%, Citibank paga a la compañía esto. Si la LIBOR es menor que el 8%, Citibank no paga nada. Sin embargo, la compañía siempre le va a estar pagando a Citibank $200,000, sin importar si esto se está cumpliendo o no. Entonces, así es como funciona este tipo de acuerdos, ¿no? En este caso fue un ejemplo del CAP, pero pues el floor sería de una forma muy similar, solo que pues inverso, ¿no? Si no excede el 8%. O sea, esos dos estarían aquí intercambiados. Y pues bueno, ya para finalizar vamos a ver algunos casos especiales de los swaps. El swap vainilla es el que acabamos de ver, o sea, el que vimos desde que inició el video. Ese esquema es el que se le conoce como swap vainilla. No, hay otros tipos de swap, como el swap forward, que es ese que implica el intercambio de intereses, pero que no inicia hasta dentro de una fecha específica en el futuro. Por ejemplo, aquí podemos iniciar un contrato swap hoy, cuyo primer pago vaya a ser dentro de 2 años, ¿no? Ese sería un swap forward. El swap redimible de tasa fija o tasa flotante es el swap que proporciona a la parte que hace los pagos de tasa fija o de tasa variable el derecho de concluir el swap antes de su vencimiento. Entonces, en ese sentido, si como empresa o bueno, como una de las partes ves que ya no te está resultando el swap o tu evaluación te está diciendo que vas a terminar con pérdidas, entonces tienes el derecho de concluir el swap antes de su vencimiento. El swap prorrogable es el que contiene una cláusula de extensión que permite que el participante en un swap amplíe el periodo de validez del contrato. O sea, por el lado contrario, si yo veo que me está yendo muy bien en mi contrato de swap y pienso que en los siguientes 2 años me puede ir igual bien, entonces con un swap prorrogable yo puedo extender este periodo de validez del contrato y se tiene que cumplir, ¿no? El swap amortizable, en este tipo de swaps, el cálculo de los pagos de tasa fija y flotante se realizan con base en un monto nocional que va decreciendo durante la vida del swap. O sea, ahí puede iniciar de que en el primer año vamos a tener un monto nocional de 10 millones de pesos, en el segundo año un monto nocional de 5 millones de pesos y en el tercer año un monto nocional de 3 millones de pesos. Entonces los flujos se van a estar calculando con base en este monto, ¿no? El swap cupón cero por flotante es cuando el pagador de la tasa fija realiza un solo pago en la fecha del vencimiento del swap, mientras que el pagador de la tasa flotante realiza los pagos periódicamente durante todo el periodo del swap. O sea, si nos regresamos, bueno, me voy a ir por aquí, si nos regresamos al ejemplo, aquí esos flujos, en lugar de que se estén pagando en cada uno de los periodos, se estaría haciendo un único pago en este momento,
mientras que la otra parte estaría haciendo los pagos de tasa variable de manera constante, ¿no? O sea, cada determinado periodo según lo establecido. Ese sería el swap de cupón cero por flotante. Y el swap con techo de tasas es el que se refiere al intercambio de tasa fija por pagos de tasa flotante que tiene un límite superior. O sea, por ejemplo, se puede firmar un techo de 12%, de manera que el pagador de la tasa flotante sabe cuál será el monto máximo a pagar. O sea, en este caso que teníamos la TIE, que está, digamos, bueno, me voy a ir al original. Aquí está. Esta fue la verdadera TIE, ¿no? Entonces, si al inicio yo establezco un techo de, no sé, 4%, significa que mientras la TIA esté por debajo del 4%, yo voy haciendo mis pagos, pero en este momento, como es de 4.65, acá se limita a 4%. Aquí como es de 4.11, se limita a 4%, y aquí como es de 5.7, se limita a 4%. Entonces, tengo el techo de la tasa del 4%, ¿no? Así es como estaría funcionando este tipo de swap. Y pues bueno, ya para finalizar, creo que ya les dije que ya para finalizar como 13 veces, pero ahorita sí, ese es el último swap. Eh, el Credit Default Swap es un contrato que permite a una compañía cubrirse del riesgo de crédito. Acuérdense que siempre que estamos en instrumentos financieros o de deuda, tenemos la probabilidad de que haya incumplimiento, no que una de las dos partes no pague. O sea, nosotros cuando adquirimos títulos por un bono, pues estamos sujetos al riesgo de que nosotros como tenedores del bono se nos haga incumplimiento por parte de la empresa que lo emitió, ¿no? Entonces, este tipo de swaps, que es el CDS, es como un contrato de seguro que va a pagar únicamente si una compañía o un país en particular incumple en los pagos, ¿no? Aquí la empresa o país que es de la que se quiere cubrir es conocida como la entidad de referencia y el comprador de la cobertura pues va a pagar una prima por el seguro conocida como spread del CDS al vendedor de la protección. Entonces podemos ver un esquema en términos generales de cómo funcionaría. O sea, tenemos el emisor de la cobertura, que es quien emite el CDS, ¿no? Entonces tenemos un comprador de la cobertura, que es el que se quiere cubrir, y tenemos la entidad de referencia. Entonces vamos a pensar que la entidad de referencia emitió bonos y yo adquirí esos bonos. Yo soy tenedor de estos bonos, ¿no? Entonces, por miedo a que la entidad de referencia no me vaya a pagar lo de los bonos o que vaya a cometer default, entonces yo le voy a pagar una prima a una emisora de cobertura y esta emisora me va a pagar el monto definido en el CDS siempre y cuando la entidad financiera caiga en incumplimiento. Si la entidad financiera no incumple, pues la emisora de la cobertura nunca va a pagar. Si la entidad financiera incumple, entonces yo como comprador de la cobertura recibo el CDS, ¿no? Pues ese es un tipo de swaps que ha tomado mucha popularidad porque pues sirve muchísimo para la cobertura de los riesgos. Y pues bueno, en conclusión, los swaps son contratos que están llevados a cabo en el mercado over the counter principalmente, aunque Mexder tiene un par de contratos por ahí. Podemos encontrar varios tipos de swaps, pero la idea principal es que las dos partes realizan intercambios de flujos en el futuro con base en un monto nocional. Para la evaluación de los swaps sobre las tasas de interés necesitaríamos obtener las curvas cupón cero y las curvas spot sobre las tasas empleadas, ¿no? Si es un swap sobre la TIE, pues la curva para la TIE. Si es una swap sobre los CETES, pues la curva para los CETES, ¿no? También podemos encontrar swaps que se llevan a cabo con base en índices bursátiles y tipos de cambio. En este caso, pues para poder evaluarlos necesitaríamos pues las estimaciones de las tasas o los rendimientos que estarían proporcionando los índices bursátiles o los tipos de cambio futuros, ¿no? Y por último, pues existe este tipo de swap que acabamos de ver, que es el que sirve para cubrirnos por riesgo de crédito. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy en cuanto a swaps. Pues ahorita realmente lo que nos queda es practicar con base en los diferentes tipos de swaps que tenemos, que realmente pues la evaluación funcionaría muy similar en cada uno de estos, ¿no? Dependiendo de cuál sea el escenario, solo se tendría que hacer pues ciertas modificaciones, pero ya tenemos el escenario base para evaluarlo, ¿no? Pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos estamos viendo en el siguiente, que ya sería el de opciones. Hasta luego.